En lo alto de las colinas de Judea, lejos del mar, sin grandes ríos ni riquezas naturales evidentes, surgió el sitio más reverenciado por casi la mitad del planeta. Esta es la historia de Jerusalén, una ciudad que ha sido arrasada 2 veces, sitiada 23 veces, atacada en 52 ocasiones y conquistada o recuperada 44 veces. Y, sin embargo, aquí sigue, miles de años después. Jerusalén continúa siendo el núcleo espiritual para más de 3.000 millones de personas. Esta es su crónica. Imagina por un momento que eres un pastor nómada hace unos 5.000 años. El sol del desierto abraza tu piel, tus animales tienen sed y, de pronto, entre colinas polvorientas, encuentras una fuente de agua pura brotando entre las piedras. Ese es el manantial de Gihón, el gran secreto de la Jerusalén antigua y el motivo de su fundación. Sin esta fuente no habría ciudad, ni templo, ni santuario. Todo comenzó gracias al agua. Los primeros habitantes no eran nobles ni líderes religiosos, sino familias comunes que comprendieron una verdad esencial. Quien tiene el agua, domina la vida. Usaron piedra caliza del lugar para construir sus hogares, la misma roca dorada que hoy ilumina Jerusalén al atardecer. Estos antiguos jebuseos, como los conocemos, diseñaron un sistema de túneles para proteger su acceso al agua. Piensa en el esfuerzo, sin herramientas modernas, excavaron la roca dura creando pasajes ocultos que les daban acceso al manantial incluso bajo asedio. Ya hacia el 2000 a.C., Jerusalén aparece mencionada en registros egipcios como Rusalimum o Urusalim. Los escribas del faraón la nombran en las célebres cartas de Amarná, tablillas de arcilla que funcionan como los correos diplomáticos de la antigüedad. En ellas, el rey de Jerusalén, Abdi-Eba, le suplica ayuda al faraón ante el avance de sus enemigos. «Oh, mi señor, no tengo ni soldados ni arqueros», lamenta. Desde entonces, Jerusalén ya era un punto estratégico, codiciado y en peligro. Apenas tenía unas 10 hectáreas, pero su posición controlaba el paso entre Egipto y Mesopotamia, entre el desierto y el Mediterráneo. Por sus puertas circulaban comerciantes trayendo incienso de Arabia, maderas del Líbano y noticias de otras regiones. En su mercado se oían lenguas diversas, egipcio, acadio, hurrita y variantes del cananeo. Pero lo más intrigante era su vida espiritual. Los jebuseos adoraban a divinidades como el Elión, el Altísimo, y a Salem, el dios del crepúsculo, quien posiblemente dio nombre a la ciudad. Excavaciones recientes han revelado figurillas de fertilidad, altares y restos de antiguos sacrificios. Era una religión vinculada a los ritmos naturales, en especial a la lluvia, vital para la vida. Estos rituales, tal vez realizados en el mismo sitio donde se alzaría luego el templo, sentaron las bases espirituales para lo que vendría. Hacia el año 1000 a.C., aparece en escena un joven guerrero llamado David, ya famoso por vencer al gigante Goliat. Observa las murallas de Jerusalén, mientras sus consejeros aseguran que es inexpugnable. Hasta los ciegos y los cojos pueden defenderla, se burlan los jebuseos desde lo alto. Pero David tenía una carta bajo la manga, conocía el túnel de agua secreto, el mismo que llevaba al manantial. En una acción digna de operaciones encubiertas actuales, Joab y sus hombres se deslizan por el pasaje y sorprenden a la ciudad desde dentro. Jerusalén cae sin prolongado asedio y David la convierte en su sede real. ¿Por qué esa ciudad? David, hábil político, necesitaba una capital imparcial, sin pertenencia tribal, para evitar celos entre las 12 tribus. Jerusalén, cananea y neutral, era ideal, justo entre norte y sur. Pero David no solo estableció una capital. Llevó consigo el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del judaísmo. La escena debió ser memorable, David danzando ante el arca, sacerdotes sonando trompetas, multitudes entonando cánticos. A partir de ese instante, Jerusalén no fue solo el centro político, sino también el alma espiritual del pueblo. Su hijo Salomón elevó aún más ese legado. Con ayuda de Hiram de Tiro y miles de obreros, erigió el primer templo. Según las crónicas, tomó 7 años en construirse. Imagínalo, troncos traídos desde el Líbano por mar, luego arrastrados montaña arriba. Bloques colosales de piedra ensamblados con exactitud. Maestros fenicios y artesanos hebreos trabajando codo a codo. El templo era más que una estructura, era una proclamación de fe hecha piedra. El Sancta Sanctorum, donde se guardaba el arca, era un cubo perfecto recubierto en oro, símbolo de perfección divina. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y únicamente una vez al año, durante Yom Kippur. Durante los siguientes 4 siglos, Jerusalén prosperó y padeció al ritmo de la historia.
Los profetas caminaban por sus calles, Isaías hablaba del siervo sufriente, Jeremías advertía sobre la destrucción. 3 veces al año, en Pascua, Pentecostés y tabernáculos, miles de peregrinos acudían al templo. Las calles se colmaban de incienso, cánticos y el sonido de los animales para los sacrificios. Pero en el 586 a.C., las palabras de Jeremías se cumplieron. Nabucodonosor II de Babilonia sitió la ciudad durante 2 años. El hambre fue tal que las madres llegaron a devorar a sus propios hijos. Cuando las murallas cayeron, los babilonios no tuvieron compasión. El templo fue incendiado, sus tesoros llevados al exilio. Los líderes fueron asesinados ante los ojos del rey Sedequías, a quien luego cegaron para que esa imagen fuera su última visión. La mayoría del pueblo fue deportado. Jerusalén quedó devastada. Parecía el fin. Pero no lo fue. En el año 539 a.C. ocurrió algo asombroso. Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia sin una gran batalla, y una de sus primeras acciones fue autorizar el regreso de los judíos a su tierra. El cilindro de Ciro, conservado hoy en el Museo Británico, es considerado por algunos como la primera carta de derechos humanos. Imagina la escena, ancianos llorando de emoción, jóvenes escuchando relatos de un templo que nunca vieron. Caravanas avanzando entre cantos de esperanza. Sin embargo, el regreso no fue fácil. Lo que hallaron fue una ciudad en ruinas. La Jerusalén gloriosa de David y Salomón ya no existía. Pero el espíritu permanecía. Liderados por Zorobabel, comenzaron la reconstrucción del templo, sin los lujos del pasado, pero con una fe renovada. Cuando los ancianos que habían conocido el primer templo vieron los humildes cimientos del nuevo, se llenaron de tristeza y lloraron. Pero los profetas Ageo y Zacarías les dieron esperanza, la gloria de este segundo templo superará a la del anterior. No sabían cuán literal sería esa afirmación. La verdadera restauración empezó con Nehemías, el copero del monarca persa. Al enterarse del lamentable estado de Jerusalén, rompió en llanto. Arriesgando su posición, solicitó al rey autorización para reconstruir las murallas. Organizó la obra con precisión, como si dirigiera una sinfonía. Cada familia tenía una sección asignada, trabajando incansablemente con una herramienta en una mano y una espada en la otra para defenderse. En apenas 52 días, las defensas estaban listas. Jerusalén volvía a estar protegida. Los siglos siguientes trajeron cambios profundos. Alejandro Magno derrotó a los persas y trajo consigo la cultura helénica. Jerusalén quedó atrapada entre 2 mundos. Algunos judíos adoptaron costumbres griegas. Se abrieron gimnasios donde los jóvenes entrenaban desnudos, escandalizando a los más conservadores. Los teatros representaban obras clásicas y la filosofía ponía en duda las creencias antiguas. Pero otros se resistieron con firmeza. Esta tensión estalló cuando Antíoco Epífanes profanó el templo al sacrificar un cerdo en el altar y dedicarlo a Zeus. Entonces estalló la revuelta de los macabeos, una epopeya al estilo de David contra Goliat. Judas Macabeo y sus hermanos, con un pequeño grupo de combatientes, enfrentaron a los ejércitos seleucidas. Usando tácticas de emboscada, dominio del terreno y una fe inquebrantable, lograron lo impensable, recuperar Jerusalén y purificar el templo. La tradición cuenta que hallaron solo aceite puro para un día, pero duró 8. Así nació Hanukkah, la festividad de las luces que aún se celebra. Jerusalén volvía a ser libre, aunque solo por un tiempo. Los asmoneos, descendientes de los macabeos, gobernaron como líderes religiosos y políticos, expandiendo su influencia y embelleciendo la ciudad. Sin embargo, los conflictos internos facilitaron la llegada de un nuevo poder, Roma. En el año 63 a.C., Pompeyo el Grande entró en Jerusalén y cometió un sacrilegio, penetró en el lugar santísimo. Para su sorpresa, lo encontró vacío. Sin estatuas ni tesoros, solo un espacio que simbolizaba al Dios invisible de Israel. Roma estaba aquí, y con ella vendrían tanto el esplendor como la tragedia. En el año 37 a.C., un hombre ascendió al poder en Judea que dejaría una marca imborrable, Herodes el Grande, hijo de un idumeo converso y de una princesa árabe nabatea. Muchos lo veían como un extranjero ilegítimo, dominado por la paranoia. Mandó matar a su esposa preferida, a 3 de sus hijos y a numerosos posibles rivales. Pero también fue el constructor más ambicioso de Jerusalén. Su obra cumbre fue la renovación del segundo templo. No se conformó con reformarlo, lo convirtió en una joya del mundo antiguo. Amplió el monte del templo al doble,
creando una explanada sostenida por muros ciclópeos. Algunas piedras pesaban más de 500 toneladas. Hasta hoy, los expertos se preguntan cómo las movieron sin tecnología moderna. El templo herodiano era deslumbrante. Sus muros de mármol blanco relucían al sol y el techo estaba cubierto con puntas doradas que impedían a las aves posarse y ensuciar. Peregrinos de Alejandría, Roma o Babilonia quedaban sin palabras ante su belleza. En ese escenario imponente, un joven carpintero de Nazaret, llamado Jesús, marcaría la historia. Imagina Jerusalén durante la Pascua del año 30. Más de 1 millón de personas llenaban la ciudad. El aire olía a humo de sacrificios, se oían los gritos de los mercaderes y el sonido de las monedas. En medio del bullicio, Jesús volcó las mesas y gritó: «Mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». Los últimos días de su vida quedaron grabados en la historia de la humanidad. La última cena, probablemente en una casa del barrio alto. La angustia en Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos. Su juicio ante Pilato en la fortaleza Antonia, el camino al Calvario por las callejuelas y su ejecución fuera de las murallas, donde Roma solía justiciar a los condenados. Según la fe cristiana, resucitó 3 días después. Estos hechos transformarían no solo Jerusalén, sino el curso de la humanidad. 40 años más tarde, la ciudad ardía. La gran rebelión judía contra Roma comenzó en el 66 y para el 70, las legiones de Tito la tenían sitiada. El historiador Josefo, que fue testigo, describe el horror del asedio. El hambre fue tan extrema que hubo madres que cocinaron a sus propios hijos. Los grupos judíos se enfrentaban entre sí, mientras los romanos alzaban una muralla para evitar fugas. Cuando las tropas rompieron las defensas, la masacre fue total. El templo fue incendiado, el oro de sus adornos se fundió entre las piedras. Josefo relata que la sangre corría como ríos por las calles. Más de 1 millón murieron o fueron esclavizados. Jerusalén fue destruida. Los romanos pasaron el arado sobre sus ruinas, cumpliendo la profecía de que no quedaría piedra sobre piedra. Pero la ciudad no desapareció. En el año 130, el emperador Adriano fundó una nueva urbe, Aelia Capitolina. Prohibió a los judíos entrar, excepto un día al año para llorar. En el lugar más sagrado construyó un templo a Júpiter. Esto provocó otra gran rebelión, liderada por Bar Kokhba, considerado el Mesías. Durante 3 años, los judíos controlaron Jerusalén y acuñaron monedas con el templo. Pero Roma respondió con brutalidad. 500.000 de judíos murieron. La región fue rebautizada como Palestina, en honor a los antiguos enemigos, los filisteos. Parecía el fin del judaísmo en Jerusalén. Sin embargo, de entre los escombros, surgió una nueva fe. Los seguidores de Jesús comenzaron a ver la destrucción como cumplimiento profético. En el año 313, Constantino legalizó el cristianismo. Su madre, Helena, viajó a Jerusalén en busca de reliquias. Afirmó haber hallado la cruz, el Calvario y la tumba de Cristo. Constantino mandó edificar la iglesia del Santo Sepulcro, y así comenzó una nueva era. Jerusalén renacía como ciudad cristiana. Monjes y peregrinos llegaban de todos lados. Se construyeron templos, conventos y hospicios. El desierto de Judea se llenó de ascetas que imitaban a Jesús. La ciudad se convirtió en un centro de devoción, donde cada piedra tenía una historia que contar. En el año 637, el ejército islámico del califato Rasídun se acercaba a Jerusalén. Defendida por los bizantinos, la ciudad temía lo peor. Recordaban las atrocidades de las invasiones persas años antes. Pero ocurrió algo inesperado. El patriarca Sofronio mandó decir que rendirían la ciudad solo ante el califa. Omar ibn al-Khattab, sucesor de Mahoma, viajó desde Medina. La escena quedó en la memoria. Llegó vestido humildemente, sobre un camello, acompañado solo por un sirviente con quien alternaba el viaje. A la hora de rezar, Sofronio lo invitó a orar en el Santo Sepulcro. Omar se negó con cortesía: si rezo aquí, los musulmanes querrán convertirlo en mezquita. Oró afuera, y hoy una mezquita marca ese sitio. El pacto de Omar fue revolucionario. Judíos y cristianos, como pueblos del libro, podían conservar su fe y sus templos a cambio de un tributo. Tras siglos de expulsión bizantina, los judíos volvieron a entrar a Jerusalén. El propio Omar limpió el monte del templo, abandonado y usado como basurero.
Al encontrar la roca sagrada, según la tradición el lugar donde Abraham casi sacrificó a Isaac, se emocionó profundamente y lloró. Para los fieles del Islam, este fue el sitio desde el cual el profeta Mahoma ascendió a los cielos durante su viaje nocturno, transformándolo en el tercer lugar más venerado para los musulmanes, después de la Meca y Medina. En el año 691, el califa Omeya Abd al-Malik finalizó uno de los monumentos más impresionantes jamás construidos. La cúpula de la roca no era una mezquita, sino un santuario de planta octogonal coronado por una cúpula dorada que parecía flotar sobre la ciudad. Sus muros fueron revestidos con mosaicos de estilo bizantino, curiosamente elaborados por artesanos cristianos convertidos al Islam, con inscripciones del Corán en una elegante caligrafía árabe. El mensaje era claro: el Islam había llegado para quedarse, y Jerusalén pasaba a formar parte de su historia sagrada. Junto a este santuario se erigió la mezquita de Al-Aqsa, mencionada como la más lejana en el Corán. Jerusalén, conocida en árabe como Al-Quds, es decir, la Santa, se transformó en un destino de peregrinación islámica. Durante los siguientes 400 años, la ciudad prosperó bajo el control musulmán. Fue gobernada sucesivamente por las dinastías Omeya, Abasí y Fatimí. Jerusalén se llenó de madrasas, centros educativos religiosos, hospitales y caravasares para recibir a los viajeros. Judíos, cristianos y musulmanes compartían la ciudad en un clima de relativa tolerancia. Los judíos desarrollaron la Masora, sistema que fijó la pronunciación del hebreo bíblico. Los cristianos mantenían sus templos abiertos a los peregrinos que venían de Europa. Los musulmanes asistían a clases religiosas cerca de Al-Aqsa. Fue una época dorada de convivencia, aunque no exenta de conflictos. Pero en 1099, tropas cruzadas de Europa llegaron a las puertas de la ciudad y ese frágil equilibrio se rompió en un baño de sangre. La conquista de Jerusalén por los cruzados fue una de las matanzas más feroces de la Edad Media. Tras 5 semanas de asedio, el 15 de julio, los soldados cristianos irrumpieron en la ciudad. Lo que siguió fue un episodio de brutalidad que desmentía los ideales de su fe. Musulmanes y judíos fueron asesinados sin distinción. Los judíos buscaron refugio en sus sinagogas, que fueron incendiadas con ellos dentro. Los musulmanes que se refugiaron en la mezquita de Al-Aqsa fueron masacrados hasta que, según relatos contemporáneos, la sangre alcanzaba los tobillos. En apenas 2 días, casi todos los habitantes de la ciudad fueron aniquilados. Los cruzados, empapados en sangre, acudieron a la iglesia del Santo Sepulcro a dar gracias por su victoria. Fundaron el Reino Latino de Jerusalén, transformaron la cúpula de la roca en iglesia y la mezquita de Al-Aqsa en un palacio. Los templarios, una orden de monjes guerreros, establecieron su sede en el monte del templo, de donde derivaron su nombre. Sin embargo, el control cruzado no duraría para siempre. En 1187, un líder kurdo llamado Salah ad-Din, conocido en Occidente como Saladino, logró unificar a los musulmanes y avanzó hacia Jerusalén. A diferencia de los invasores que lo precedieron, Saladino actuó con compasión. Permitió a los cristianos retirarse a cambio de un rescate, y aquellos que no podían pagar, muchas veces eran liberados gracias a su generosidad. Cuando sus generales le propusieron destruir el Santo Sepulcro en represalia por las mezquitas profanadas, Saladino se negó rotundamente. Afirmó que los cristianos seguirían viniendo, incluso si solo quedaba un hueco en la tierra. Invitó a los judíos a regresar, poniendo fin a casi un siglo de prohibición. Algunas familias musulmanas fueron nombradas guardianas de los lugares sagrados cristianos, una tradición que aún perdura. Durante el periodo mameluco, entre 1260 y 1517, Jerusalén se convirtió en un foco de enseñanza religiosa. Se construyeron madrasas, fuentes ornamentales y alojamientos que aún decoran la ciudad antigua. Aunque ya no era la capital de ningún imperio, Jerusalén mantuvo su carácter sagrado y siguió atrayendo peregrinos de las 3 grandes religiones. En diciembre de 1516, el sultán otomano Selim entró en la ciudad sin necesidad de batalla. Los mamelucos, debilitados por luchas internas, se rindieron pacíficamente. Se dice que Selim soñó que el profeta Mahoma le encomendaba cuidar de Jerusalén. Fuera verdad o no, los otomanos trataron la ciudad con una reverencia particular durante los siguientes 4 siglos. Pero fue su hijo, Solimán el Magnífico, quien dejaría una huella imborrable. Entre 1537 y 1541, mandó levantar las murallas que hoy delimitan la ciudad vieja. Si alguna vez has visitado Jerusalén, probablemente hayas paseado junto a estas murallas, cruzado sus puertas o contemplado sus torres.
Son tan emblemáticas que resulta difícil imaginar la ciudad sin ellas. La construcción fue una proeza de ingeniería. Los arquitectos otomanos estudiaron antiguas defensas romanas y cruzadas, incorporando sus mejores elementos. Las murallas recorren 4 kilómetros, con una altura media de 12 metros, 34 torres y 7 accesos. Una de ellas, la Puerta Dorada, permanece sellada. Cada entrada tiene su historia, la de Damasco, con su diseño angular para dificultar ataques.